Bueno, muy bien. Buenas noches. Una pequeña corrección que estábamos viendo ahí. El encuentro es del 11 al 13. Así que ya estarán cambiando el afichecito ahí para... Increíble, ¿no? Pero bueno, lo bueno es estar juntos para orar. Ahí Enzo hacía una analogía con las invitaciones a comer, ¿no? Pero cuando viene alguien y te invita a comer a su casa, bueno, disfrutás de esa experiencia y de pensar que vas a ir a pasar un tiempo. Ahora, cuando te invitan a una reunión de oración, tal vez no hay tanto entusiasmo como que te invitaran a comer un asado, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque somos no nos despierta tantas ganas de decir, bueno, vamos a juntarnos para orar, para clamar por cosas tan importantes que estamos viviendo como pueblo de Dios. Nos cuesta mucho. Uno miraba para afuera de la ventana hoy y veía caer agua y decía, ¿para qué juntarse si podemos orar todos unánimes, ¿no? A distancia? Pero creo que no aprendimos algunas cosas de la pandemia. Creo que no aprendimos. Pasa el tiempo y nos olvidamos. ¿Cuántas veces estuvieron en su casa con ganas de reunirse en la iglesia y no era posible? ¿Cuántas veces quisiste estar orando en una rondita ahí con varios hermanos que hacía tiempo que no veías y estabas ahí en tu casa? Sí, Dios te escucha, Dios está con nosotros, Dios tiene para nosotros cosas maravillosas, pero ¿cómo se extrañaba eso? ¿Cómo se extrañaba juntarnos a orar? Ahora, no sé si pasa en las iglesias de ustedes, pero en la iglesia de un amigo mío, las reuniones de oración no son esas más que hay que decirle a la gente, che, por favor, apriétense un poco más, a ver si hacemos lugar para los que están afuera esperando, ¿no? No sé qué pasa, pero a veces en nuestras iglesias, la reunión de oración, por distintas razones, a veces es la menos concurrida. Es extraño eso. Pero bueno, no importa tanto qué pasa en la iglesia, pensemos qué pasa en nuestra vida. ¿Qué lugar nosotros le damos a la oración? ¿Está bien? Salgamos un poco de la vida de iglesia y pensemos en tu vida, en lo más íntimo de tu vida, la oración, ¿qué lugar toma? ¿No? ¿Qué lugar está? ¿Qué importancia nosotros le damos? Y miren, la oración es lo más importante que nosotros podemos hacer. Nosotros podemos estar trabajando en la escuela dominical, podemos estar sirviendo con adolescentes, con jóvenes, venir antes a limpiar la iglesia, hacer un millón de cosas, pero si no hay oración en nuestra vida, yo creo que hay muchas cosas que hacemos casi por religión. Nos estamos perdiendo de un vínculo maravilloso con Dios. Seguramente el lugar donde esté la oración en nuestra vida nos dé la pista de por qué estamos pasando algunas cosas en nuestra vida o cómo estemos afrontando algunas cosas en nuestra vida. Porque eso es clave. La importancia que yo le dé a la oración en mi vida tiene que ver cómo enfrento y llevo algunas situaciones que nos van a suceder sí o sí en la vida. Vamos a buscar 1 Tesalonicenses. Enzo no sabía que iba a hablar, pero lo primero que citó, claro, es un texto muy conocido con respecto a la oración. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 24. Ahí el apóstol está escribiendo a estos hermanos y ya ahí al final de esta primera carta hace un énfasis que es bien interesante. Lo conocemos, pero pasemos de nuevo por nuestro corazón y por nuestra mente este pasaje maravilloso. Dice versículo 16, estén siempre gozosos. Oren sin cesar. Den gracias a Dios en todo, porque esta es su voluntad
para con ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no menosprecien la profecía, examínenlo en todo, retengan lo bueno, absténganse de toda especie de mal, que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que guarde irreprensible todo su ser. Así que acá nos está tirando no una sugerencia. Si ustedes tienen ganas y si están de buen semblante, entonces oren, tal vez den gracias, si ustedes quieren. Pero acá es una exhortación. Nos está diciendo claramente que estemos siempre gozosos. ¿Cómo hacemos para vivir siempre gozosos? Es lindo cuando estás compartiendo un buen momento con otros, pero cuando estás pasando momentos de aflicción en tu vida, ¿cómo hacemos para sostener el gozo? Y va aumentando. Oren sin cesar. ¿Cómo hacemos para tener una vida que sea una oración sin cesar? Tendríamos que hacer como algunos monjes e irnos allá a un lugar de retiro para tener el mayor tiempo posible de oración. Pero ni aún así podría estar orando todo el día. Y den gracias a Dios en todo. Cuando uno lee esto, con el mayor del respeto que se merece la palabra de Dios, parece que nos estuviera pidiendo algo imposible. Parece que nos estuviera pidiendo algo que no podríamos lograr con nuestras fuerzas. Como el apóstol nos pide que estemos gozosos siempre, como el apóstol nos pide que estemos agradecidos, que estemos orando sin cesar, cuando a veces no puedo ni con mi propia vida. ¿Saben? Esta actitud de siempre estar gozosos, de orar sin cesar y de estar agradecidos, va opuesto a lo que este mundo vive. Este mundo vive en un mar de quejas, constantemente mostrando cuáles son los derechos que son vulnerados, en una queja constante. Y sin embargo, la presencia de Cristo en nuestra vida nos lleva a una actitud completamente distinta. Cualquier persona, compañero de trabajo nuestro, de facultad, de liceo, de barrio, uno le dice que Dios le pide que uno esté siempre gozoso, orar sin cesar y agradecido en todo, le dice esto es imposible, es de locos. ¿Saben que cuando uno tiene a Cristo en su corazón, empezás a ver las circunstancias de la vida completamente distintas? Pero cuando un cristiano tiene una vida genuina de oración, empieza a ver casi con los ojos que ve Jesús. Empieza a ver a otros de una forma distinta. Y esto es así. Mientras más lejos estamos de Dios, más conflictividad tenemos con nuestros hermanos. Vemos todas las cosas de un lente un poco negativo. Pero cuando estamos en una intimidad con Dios, cuando estamos disfrutando del tiempo de oración y tiempo de estudio en nuestras vidas, entonces ahí nos encontramos con que podemos ser más empáticos con nuestro hermano, entendemos más por dónde va. No somos tan críticos, no salimos con el hacha. Empezamos a ver y a olfatear la vida como la miraba Jesús. Y eso es porque estamos haciendo algo que para el mundo es imposible, pero para nosotros es posible. Ahí pensaba que hay muchas cosas que nosotros solamente podemos aprender de la oración cuando vivimos las circunstancias. Cuando nosotros atravesamos circunstancias que nos exigen una cercanía con Dios, que es eso o explotar, ahí nosotros entendemos de primera mano qué es orar sin cesar. Versículo 17, oren sin cesar. Y cuando estaba pensando en orar sin cesar,
Yo me distraigo muchísimo con cualquier cosa, no sé, algunos... no hay lugar en la casa en el cual no pueda distraerme. No es un tema de levantarme a las 5 de la mañana o a las 11 de la noche. Cualquier cosa que sucede capta mi atención. Y cuando uno dice que esto es el tema de orar sin cesar, es como, bueno, si apenas a veces puedo mantenerme 15 minutos orando, concentrado con mi lista de oración, sin que de repente piense, uy, hoy tengo que ir, y vuelvo de nuevo, ¿no?, a la lista de oración, y de repente me voy de nuevo y así estoy. Digo, ¿cómo sería una vida de orar sin cesar? Y estaba pensando en la palabra prioridad. Nosotros tenemos que tener prioridades en la vida. La definición de prioridad en el diccionario dice anterioridad de algo respecto a otra cosa, en tiempo y en orden. O sea, en tiempo y en orden. Si yo quiero priorizar la oración en mi vida, tengo que tener en claro estos dos aspectos. Los tengo que tener en claro, el tiempo y el orden. ¿Dónde está la oración en tu vida? En el tema del orden. ¿En qué momento lo tenemos? ¿Qué prioridad está? Está el mate, está el trabajo, está esto, está lo otro, y allá abajo, en donde queda algo de tiempo, está la oración. O la oración es lo primero que haces al encomendar tu día. El tiempo. Orás a las apuradas porque le diste tiempo a todas las cosas y al tiempo de oración fue lo que vas recortando. Pues los dientes te lo vas a lavar antes de ir a trabajar. La cara te la vas a lavar, prepararás tu mate y siempre hay que recortar tiempo, es tal vez el tiempo de oración. Y saben, la prioridad que le demos a la oración en nuestra vida va a hablar de cómo está el orden de todas las demás cosas en nuestra vida. Y esto es una práctica. Mientras más tiempo disfrutamos de oración con Dios, cada vez menos distracciones tenemos y más tiempo queremos estar ahí en ese lugar. Y tal vez a veces implica que no te prepares el mate o esa taza de café para irte a trabajar, porque en realidad no querés recortarle más a ese tiempo en tu vida. Pensaba que esta actitud de orar sin cesar se construye desde una actitud bien profunda en nuestro corazón. No lo busquen, pero ustedes recuerdan Mateo 6:10. Ahí el Señor dice que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Que se cumpla tu voluntad. No es una serie de planes que yo tengo, que quiero dejarte para que vos como Dios administres todos estos deseos que tengo. No, de ninguna manera. Yo estoy orando por esto y quiero tener una sintonía contigo, Dios, para entender cuáles son tus planes, porque esos planes se van a cumplir, me guste o no. Lucas 22:42. Momento tremendo de la vida de nuestro Señor. Ustedes fíjense, mientras más se acercaba el momento de la cruz, más tiempo pasaba Jesús en oración. Tal vez los discípulos no habían entendido cuál era la foto, lo que iba a suceder, pero él sí sabía, por lo tanto, cada vez estaba más cerca de Dios en oración, porque era la única forma que iba a poder pasar por ahí. Y ahí dice, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y saben, a veces nosotros estamos orando con un tinte soberbio. Capaz que entramos a la presencia de Dios para darle una serie de indicaciones y en realidad tenemos que entrar a la presencia de Dios reconociendo quiénes somos.
reconociendo quién es Él. Cuando uno lee el Antiguo Testamento y el hecho para llegar a la presencia de Dios, toda la serie de cosas que había que tener y donde uno anduviera mal, no había chance, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos la posibilidad de presentarnos ante nuestro Dios. Pero tener presente una cosa, si hay pecado en tu vida, difícil que haya un diálogo con Dios. A veces uno escucha a algunos que decretan, proclaman, declaran. ¿Qué? ¿Qué decretamos ante Dios? ¿Qué le imponemos a Dios? Nosotros tenemos que entrar a este tiempo de oración, que vamos a entrar ahora en 5 minutos. A ese tiempo de oración, entrar sabiendo, reconociendo quiénes somos, nuestras limitaciones, y que no hay nada mejor que se cumpla su voluntad. No hay nada mejor. Te guste o no, estés de acuerdo o no, lo mejor es que se cumpla su voluntad. Por eso cuando dice orar sin cesar, no significa de que uno esté todo el tiempo sobre las rodillas orando. Significa de que los tiempos de intimidad que tenemos con Dios van a repercutir en una continuidad de nuestra vida de oración. Significa que cada cosa que pensemos, hagamos y hasta digamos, tienen un vínculo cercano con nuestro Señor. Están los tiempos maravillosos donde nosotros tenemos tiempo para estar con Dios. Pero después, ese caminar constantemente con Él, cuando podemos hablar casi como si fuéramos unos locos por la calle. Cuando vas a consultarle las cosas más sencillas de la vida. Bueno, eso tiene como objetivo claro de que en realidad los buenos momentos que estás viviendo de oración en la intimidad de tu vida se reflejan en la cotidianidad. Una actitud de oración no debe sustituir el tiempo dedicado a la oración en sí, sino que debe ser una consecuencia del mismo. Y yo quiero terminar en esta noche pensando en el pasaje de Colosenses capítulo 4, versículo 2. Es un pasaje tremendamente claro, no hay mucho más que aclarar. El Colosenses capítulo 4, versículo dice, perseverad en la oración. Hay que perseverar en la oración. No es que yo me siento en la mañana o en algún momento devocional y es como la relación de amistad, de matrimonio. Va pasando el tiempo en nuestro matrimonio y vamos conociendo a la otra persona. Podemos ver hasta qué piensa solamente con mirarlo a veces. Y eso sucede en la oración. Tenemos que perseverar y pasar tiempo de oración. No recortes el tiempo de oración en tu vida porque vas derecho al fracaso. Invertí cada vez más tiempo. Perseverá en la oración. No solamente en el tiempo que tengas de devocional o el tiempo de oración, sino que en la continuidad de tu vida. Señor, tomaré esta materia. Dejaré este semestre, tomaré aquel semestre, me sirve este trabajo, iré a tal actividad. Es una conversación continua con nuestro Señor. Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Y eso qué significa? Nosotros no agradecemos por las cosas malas que nos pasan, porque las cosas malas que pasan son consecuencia del pecado. ¿Se entiende? ¿Dios manda algo malo para nosotros? Entonces, nosotros sabemos y agradecemos que podemos estar confiando en un Dios maravilloso. No importa la circunstancia, no importa el lugar y no importa lo que me esté pasando. Pero yo puedo estar en una acción de gratitud porque sé que Dios no cambia. Y Él tiene planes buenos para nuestras vidas. Por lo tanto, deberíamos estar agradecidos cada vez que oramos. No importa las circunstancias ni el lugar
que estemos atravesando. No importa, lo importante es estar en una actitud agradecido, sabiendo de que Dios es nuestro Padre y Él nos cuida y nos proteja. No importa lo que vaya a pasar. Ahora, sabemos que esta es una reunión de oración. Sabemos que Dios escucha a sus hijos. Pero yo no sé si en este lugar, en algún otro lugar que alguien esté, si no ha tenido un encuentro personal con Cristo. Si no has conocido a Jesús como el Salvador de tu vida. Si no le has pedido perdón a Dios por tus pecados. Entonces, cada vez que te sientes a orar, quien intercede entre nosotros, seres viles y pecadores, ante un Padre maravilloso, es Jesucristo. Y si no tenés a Cristo en tu vida, hay muchas cosas que no van a andar. Por eso está bueno que puedas pensar si tenés a Cristo en tu vida. Por eso está bueno que puedas pensar si estás disfrutando de tener a Cristo en tu vida. Cristo se tiene que reflejar en tus acciones, en la cotidianidad de tu vida. Y tenés que tener ese deseo de orar ferviente en tu vida. Y voy a proponer terminar este tiempo con una oración y les voy a pedir que se queden ahí en su lugar, cada uno de ustedes. Y una de las cosas que me costaba entender de niño era cómo había 80 personas en un mismo lugar y Dios entendía la oración y la conversación de cada uno. Bueno, hay muchas cosas que sigo siendo grande y no las entiendo, porque mi cabeza es limitadísima, pero descanso en que Él es Dios. Por lo tanto, en este mismo momento hay hermanos reunidos en Jualacase, hay hermanos reunidos en Solís, estamos nosotros acá y sin embargo Dios tiene una relación personal con cada uno de nosotros. Y puedes saber qué estamos pensando y qué hay en nuestro corazón. Y tal vez en estos 2 minutos que no quedas puedas cerrar tus ojos y pensar en cómo estás en tu tiempo de oración en tu vida. Y saben, esto no es solamente para los adolescentes, no es para los jóvenes, es para nosotros que estamos sirviendo la obra. Es para los hermanos que hace años que están trabajando. Es para cada uno de los hijos de Dios remarcar cada vez, cada momento que necesitamos entender y escuchar lo que Dios quiere para nuestras vidas. Quiero terminar con 1 minuto de oración antes de orar. Querido Dios, en esta noche queremos pedirte perdón como pueblo porque no entendemos el poder de la oración. Queremos pedirte perdón porque a veces es el último recurso. Después de que intentamos hacer tantas cosas, vamos desesperadamente a la oración, cuando en realidad deberíamos empezar por la oración para empezar a hacer cosas. Deberíamos orar mucho más por lo que está viviendo nuestro país, la violencia, la delincuencia, tantos jóvenes metidos en las adicciones. Y tenemos la herramienta más poderosa que es clamar ante el Dios Todopoderoso y a veces pensamos planes, proyectos y nos olvidamos de orar. Gracias por este pueblo que se junta hoy de distintos lugares. Gracias por esta iglesia que abre sus puertas para poder juntarnos a orar. Señor, tú nos escuchas. Que nuestra actitud al entrar ante tu presencia sea humilde y no altanera. Que nos ayudes, que nos enseñes a orar, como tus discípulos te lo pidieron, Señor. Ayúdanos a hacer iglesias, grupos de jóvenes, ministerios dominicales, trabajos de niños, eventos misioneros, lo que sea, que empiece de rodillas, Padre. ¿Con quién me voy a casar? ¿Dónde voy a vivir? Todo empiece de rodillas. Y que podamos escucharte. Y que no sea un monólogo de nuestra parte, Padre. Te damos gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.